Hola a todos, vamos a seguir con las predicciones de sismoterremotos y maremotos. Vamos a seguir con los Estados Unidos, con las predicciones de Alaska y Hawái. Ya la tercera y última parte. Empezamos por Leilawi Station. Se llama Station. Sismos 2.1 con una profundidad de 54 kilómetros. De punto 3 a 2.8 básimo con profundidades entre 62 y 78 kilómetros. De punto 0 con profundidad de 94 kilómetros. De punto 3 a 2.7 básimo con profundidades entre 91 y 105 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 116 kilómetros. 4.2 a 4.8 máximo con profundidad entre 118 y 120 kilómetros. 5.0 con profundidad de 150 kilómetros. 5.2 a 5.7 máximo con profundidades entre 163 a 170 kilómetros. 5.9 con la profundidad de 160 kilómetros. También se va a producir estos sismos. 6.0 profundidad de 98 kilómetros y 6.4 con una profundidad de 47 kilómetros. También se va a producir terremotos. 7.2 con una profundidad de 143 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 86 kilómetros. Perdonad si no lo pronuncio bien los nombres, ¿vale? Pero de todas maneras lo voy a dejar en descripción del video los nombres de cada población o ciudad, ¿vale? Bahía Situeja, Bahía Situeja se llama. 2.6 con una profundidad de 35 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 34 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 66 kilómetros, 2.8 4.8 máximo con profundidades entre 71 y 77 kilómetros, 4.5 con una profundidad de 82 kilómetros, 4.7 a 5.0 máximo con profundidades entre 90 y 95 kilómetros, 5.3 con una profundidad de 102 kilómetros, 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 144 a 155 kilómetros, 5.9 con profundidad de 167 kilómetros. Este se llama Bahía Utuilla. Tiene un nombre muy raro esto. Fuertes terremotos también va a haber. No, terremotos en sí, pero van a ser muy baja profundidad. 7.0 profundidad 92 kilómetros, 4.2 con una profundidad de 46 kilómetros, 5.4 con una profundidad de 52 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 21 kilómetros, 7.8 con una profundidad de 12 kilómetros. Aquí mucho cuidado porque va a haber alerta tsunami con olas de hasta 30 metros de altura y va a ocurrir a 190 millas de las costas de esta población. También se va a producir un maremoto que va a ser entre los 7.9 a los 8.1 con una profundidad de 66 kilómetros y a 100 millas de las costas de esta población. Va a haber el tsunami con olas de hasta 40 metros de altura. Va a ser un mega tsunami. Va a afectar a nivel mundial. Los otros van a afectar a todo lo que es el cinturón de fuego solamente. Kodiak. En Kodiak veo que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.7 con una profundidad de 65 kilómetros. 3.0 a 3.9 máximo con profundidades entre 69 a 77 kilómetros. 4.2 con profundidad de 80 kilómetros. 4.4 4.7 máximo varios sismos con profundidades entre 90 y 99 kilómetros. 5.1 con profundidad de 105 kilómetros. 5.3 a 5.6 máximo con profundidades entre 111 a 113 kilómetros. 5.9 con profundidad de 9 kilómetros.
También se va a producir un sismo de 6.1 con una profundidad de 108 kilómetros, 6.3 con una profundidad de 74 kilómetros y un 6.5 con una profundidad de 52 kilómetros. Un Alaska. En Alaska veo que se van a producir sismos y terremotos. Son los siguientes: 2.2 con una profundidad de 22 kilómetros, 2.4 a 3.2 máximo con profundidades entre 25 y 30 kilómetros, 3.5 con profundidad de 36 kilómetros, 3.7 a 4.2 máximo con profundidades entre 43 y 60 kilómetros, 4.4 con profundidad de 66 kilómetros, 4.6 con profundidad de 71 kilómetros, 4.8 a 5.2 máximo con profundidades entre 88 y 90 kilómetros, 5.4 con una profundidad de 96 kilómetros, 5.6 a 5.8 máximo con profundidades entre los 103 a los 127 kilómetros. También se van a producir estos sismos. 6.0 profundidad 115 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 98 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 72 kilómetros y un 6.6 con una profundidad de 50 kilómetros. También se va a producir terremotos. 7.0 con una profundidad de 109 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 89 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 51 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 33 kilómetros. Cuidado con el 7.7, alerta de tsunami con olas de hasta 40 metros de altura. Y esto va a ocurrir en horas de noche. Y va a afectar, el 7.7 solamente va a afectar al cinturón de fuego, así que cuidado. Dillingham, Dillingham. En Dillingham veo que se va a producir sismos, los siguientes, 2.1. Ah, y va a haber terremotos también en Dillingham, perdón, que no me he dado cuenta. 2.1 con una profundidad de 102 kilómetros, 2.3 a 2.7 máximos con profundidades entre 106 a 114 kilómetros, 2.9 con profundidad de 120 kilómetros, 3.1 a 3.6 máximo con profundidades entre 127 a 136 kilómetros, 3.8 con profundidad de 142 kilómetros, 4.0 a 4.3 máximo con profundidades entre 148 a 153 kilómetros, 4.5 con profundidad de 166 kilómetros, 4.7 a 5.3 máximo con profundidades entre 170 a 192 kilómetros, 5.5 con una profundidad de 196 kilómetros y 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre los 198 a los 205 kilómetros. También se van a producir terremotos. 7.1 con una profundidad de 109 kilómetros y un 7.3 con una profundidad de 32 kilómetros. Mucho cuidado. Nome. Ahí se va a producir sismos, lo siguiente, 2.2 con una profundidad de 70 kilómetros, 2.4 a 3.0 máximo con profundidades entre 75 y 80 kilómetros, 3.2 con profundidad de 33 kilómetros, 3.4 a 3.6 máximo con profundidades entre 22 y 30 kilómetros, 3.8 a 4.4 máximo con profundidades entre 44 y 50 kilómetros, 4.6 con profundidad de 55 kilómetros, 4.9 a 5.2 máximo con profundidades entre 64 y 66 kilómetros, 5.5 con una profundidad de 70 kilómetros, 5.7 a 5.9 va a haber varios sismos con profundidades entre los 3 y 16 kilómetros. Ahora nos vamos a ir a Hawái. Eso es en Alaska. Ahora nos vamos para Hawái. Maui. En Maui, cuidado. Va a haber maremoto también, ¿eh? Vamos a empezar por los sismos. 2.0 con una profundidad de 130 kilómetros, 2.3 a 2.7 máximo con profundidades entre 133 a 147 kilómetros, 2.9 con una profundidad de 157 kilómetros,
3.2 a 3.7 barísimos con profundidades entre 166 a 180 kilómetros. 3.9 con una profundidad de 192 kilómetros. 4.1 a 4.5 barísimos con profundidades entre 19 y 23 kilómetros. 4.7 con una profundidad de 197 kilómetros. 5.0 a 5.4 barísimos con profundidades entre 21 y 26 kilómetros. 5.6 con una profundidad entre 42 a 49 kilómetros. Y 5.8 un sismo con una profundidad entre 0 y 2 kilómetros. También se van a producir terremotos de 7.1 una profundidad de 185 kilómetros, 7.3 profundidad de 126 kilómetros y 7.5 con una profundidad de 107 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 93 kilómetros. También se va a producir un maremoto. 7.0 con una profundidad de 104 kilómetros. Va a ocurrir a 49 millas de las costas de Maui. Va a haber alerta de tsunami con olas de hasta 12 metros de altura y va a ocurrir en horas de entre mediodía y tarde. Y vamos a terminar con Onoka. Vaya nombre que tienen estas poblaciones en Hawái. Onokea. Sí, porque la A se pronuncia como una E. Bueno, de otra manera, va a estar ahí. Para que sepáis qué lugares son. 2.1 profundidad 100 kilómetros. 2.3 a 2.6 barísimos con profundidades entre 91 a 96 kilómetros. 2.8 con profundidad de 80 kilómetros. 3.0 a 3.5 barísimos con profundidades entre 70 y 90 kilómetros. 3.8 con una profundidad de 59 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 46 kilómetros. 4.4 a 4.6 barísimos con profundidades entre 110 a 116 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 133 kilómetros. 5.0 a 5.2 barísimos con profundidades entre 150 a 157 kilómetros. 5.4 con una profundidad de 143 kilómetros. Y 5.6 a 5.9 barísimos con profundidades entre los 7 y 20 kilómetros. También va a haber un 6.0 con una profundidad de 5 kilómetros. Bueno, aquí ya os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Alaska y Hawái, Estados Unidos, tercera y última parte. Nos vemos. Y deciros también voy a estar poniendo más predicciones en lo que es en comunidad. Otros lo voy a dar en videos, ¿vale? Pero después lo voy a subir para que veáis que es verdad que son mías, ¿vale? En post, ¿vale? Porque estoy teniendo problemas con la comunidad para subir contenido. Bueno, nos vemos.